En marzo de 2014, Voucher Cloud encuestó a 2.392 estadounidenses adultos. El 11% creía que HTML es una enfermedad de transmisión sexual. El 23% que MP3 es un androide de Star Wars. El 18% que Blu-ray es un animal marino. El 15% que software es ropa cómoda. Y el 12% que USB es el acrónimo de un país europeo. A veces uno cree que sabe y en realidad no sabe que no sabe. El tipo de error más peligroso de todos. La computación puede ser más espinuda de lo que uno imagina. Ante la duda, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. A ver. ¿Dónde fue que dejamos el episodio pasado? Pues sí, en 1838, con Victoria de 19 años, recién coronada en una accidentada ceremonia. El arzobispo le colocó el anillo a la fuerza en el dedo equivocado en una dolorosa maniobra y omitió ungirla con óleos en el pecho por motivos de delicadeza. Muy pronto la soberana pudo verificar que, porque el 5 o'clock tea no perdona, la infusión favorita del pueblo británico se había convertido en pieza relevante de la balanza comercial. Si antaño la porcelana china se empaquetaba en té para evitar roturas, ahora la explosiva demanda por esta hierba de baja densidad había vuelto conveniente incluir porcelana como lastre. El gobierno británico fijó un impuesto del 100% a la importación, fuente de financiamiento de buena parte de su pesada maquinaria militar. Eso sí, no vaya usted a visualizar este trajín comercial como una danza intercontinental de bolsitas. El té se aplicaba mediante infusores. Fue recién en 1908 que, para ahorrar costos, el comerciante neoyorquino Thomas Sullivan envió muestras en bolsas de seda en lugar de la lata estándar. Algunos destinatarios asumieron que se usaba de la misma manera que los infusores metálicos y las aplicaron directamente en la tetera o la taza, origen accidental del dispositivo que hoy hidrata su desayuno. El problema con la copiosa demanda por las benditas hojas era que los proveedores chinos se mostraban renuentes a adquirir a cambio los ingenios de la industria europea, causa de un persistente déficit en la balanza comercial. Allá por 1793, el monarca chino había recibido a una delegación británica que requirió 2.495 porteadores para acarrear su montaña de cachivaches, globo aerostático inclusive. A sus miembros les espetó que no tenemos la más mínima necesidad de las manufacturas de su país. Si bien ese complejo de superioridad y consiguiente desprecio por la tecnología occidental muy pronto le iba a costar caro a China en el plano militar, por ahora el daño era en la contabilidad londinense. El principal antídoto era exportar opio hacia China desde India, por entonces dominio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Aunque en el papel estaba prohibido desde 1729, esos envíos eran suficientes para sedar hasta el ejército de terracota. El estadounidense Warren Delano también aprovechaba la sed china por opio. Argumentaba que era un comercio justo, honorable y legítimo. Fue con esta droga que construyó la fortuna familiar de la que luego gozaría, entre otros, su nieto Franklin Delano Roosevelt.
Con la misma ponzoña, otros mercaderes narco financiaron bibliotecas y dádivas varias en las universidades de Harvard, Yale, Princeton y Columbia. Los estudiantes incluso administraban fumaderos, hasta que en Harvard uno murió por sobredosis. En 1839 los chinos decidieron poner fin a la manga ancha y requisar existencias. Los británicos apostados allí, era que no, se negaron a entregarlas. Las autoridades clausuraron sus instalaciones, impidieron el ingreso de comida y, para dificultar el sueño de sus ocupantes, aplicaron gongs durante toda la noche. El oficial británico a cargo prometió a sus compatriotas que Londres compensaría la pérdida y en vista del compromiso accedieron a entregar su stock. A los chinos les tomó 3 semanas arrojar esas 1.200 toneladas de opio al mar. Lin Sexu, el funcionario encargado, compuso una oración dedicada al océano en la que pedía su perdón por la pestilente contaminación y aconsejaba a las criaturas buscar refugio lejos de allí mientras el narcótico se diluía. Lin pensaba que el opio estaba prohibido en el Reino Unido. Por eso en la carta que le escribió a Victoria acusaba que este ponzoñoso artículo es manufacturado por ciertas diabólicas personas en lugares sujetos a vuestra autoridad. Se hubiera sorprendido de enterarse que no solo era legal, sino que se prescribía como medicamento y hasta se lo suministraba a los bebés para aplacar su llanto. Aunque eficaz, arriesgaba llevar a los bebés hasta un estado narcótico que podía producir muerte por inanición. Robert Clive, el gran conquistador de India, había muerto de sobredosis. Jorge IV, tío de Victoria, era también adicto y previo a las ocasiones importantes ingería más de 100 gotas de láudano, una tintura alcohólica de opio. Claramente ansiedad le sobraba porque era además tan obeso que parecía, según un testigo, una gran salchicha metida en el envoltorio. Las autoridades británicas no iban a permitir que se les negara la facultad de drogar hasta el estropicio a la sociedad china y atacaron. Inicio de la Primera Guerra del Opio. Los europeos gozaban de una incomparable superioridad militar, sustentada en gran medida en invenciones originalmente chinas: pólvora y revestimientos metálicos. Victoria no se tomó la molestia de viajar al lugar de los hechos. Estaba muy ocupada cazando con Z para casarse con S. A poco de un mes de iniciada la guerra, le pidió la mano a su primo hermano, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Habría sido inviable al revés, porque la tradición mandaba que nadie podía pedir la mano de un monarca. En breve, se casó luciendo un comentado vestido blanco, y fue esa elección la que popularizó en Occidente ese no color entre las novias. De modo que mientras sus tropas aplastaban chinos, ella daba luz a Victoria Jr. y luego a Eduardo. Aversa al amamantamiento, contrató a una nodriza, Mary Ann Brough. No imaginaba que la mujer que apapachó en su seno al futuro Eduardo VII, 13 años después, degollaría a sus 6 hijos e intentaría a continuación degollarse a sí misma. Los afanes reproductivos de Victoria hubiesen cesado con Eduardo si no es por una pistola defectuosa. Tras el nacimiento del niño, se transportaba en carruaje por The Mall cuando un tal John Francis le apuntó. Por fortuna, el arma falló. Al día siguiente, la cojonuda soberana recorrió la misma ruta con el objetivo de provocar a Francis, aunque ahora a mayor velocidad y con escolta reforzada. El candidato a magnicida picó el anzuelo y policías de civil se le abalanzaron encima. 2 días después le disparó otro mentecato, aunque con una pistola cargada con papel y tabaco.
Así que la reina siguió estrujando su incombustible útero y alumbró un gran total de 9 churumbeles. Con recambio en el staff de nodrizas, desde luego. Ni idea de en qué pensaban los comercializadores de los primeros condones modernos, propiciados por la nueva vulcanización del caucho, que incluyeron en ellos una imagen de la fertilísima Victoria. Y eso que a duras penas ella soportaba el dolor inhumano que acompañaba a la experiencia animal de los partos. Sus palabras, mire que yo mal podría pronunciarme. Tan rabiosa se ponía que Alberto amenazó con abandonarla si volvía a pegarle. Sus 9 críos la surtieron de 42 nietos repartidos a lo largo y ancho de las casas reales europeas. Uno de los cuales contó a su vez por nieta a Isabel II y otro a su marido, Felipe de Edimburgo. Fue así que la hemofilia de Victoria se propagó por las cortes. La enfermedad real la llamaban. La sufrió Alfonso XIII de España, 2 de cuyos hijos murieron en forma casi calcada de hemorragia interna tras 2 accidentes automovilísticos. Mientras Victoria aportaba a la multiplicación de la especie humana, en China los europeos demostraban por qué la tecnología es tanto más valiosa que la valentía cuando de ganar guerras se trata. En un punto, los manchúes, los guerreros del noreste, se vieron acorralados y se quitaron la vida, aunque no sin antes matar a sus esposas e hijos. Si había algo más allá, el viaje iba a ser en familia. Tras 3 años de guerra, los británicos se impusieron. Se echaron Hong Kong al bolsillo y forzaron a China a abrir 5 puertos para el comercio internacional. El acuerdo era que los europeos no podían alejarse a más de un día de viaje de estos sitios, y por eso cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales comisionó al botánico Robert Fortune escudriñar el proceso de producción de té, se disfrazó de mandarín. El intrépido se internó en colinas remotas y concretó una de las primeras maniobras de espionaje corporativo. Transportó especímenes de Camellia sinensis a la India británica e introdujo su cultivo allí, aunque otras variedades ya crecían en la región de Assam. Fortune hizo honor a su apellido y se volvió rico. Pero no gracias a esa maniobra, sino que a la introducción de crisantemos y azahares a los viveros europeos. Con el triunfo en la Primera Guerra del Opio, era tal la hegemonía comercial británica que en la práctica controlaban buena parte de otras economías, incluyendo la China. Es lo que algunos historiadores llaman el imperio informal. En 1840 inventaron los sellos postales modernos y ni siquiera se tomaron la molestia de anotar en alguna esquina la procedencia. ¿Acaso no era obvia? Hasta hoy, el Reino Unido es el único país del mundo exento de la norma de la Unión Postal Universal que exige que todos los sellos incluyan su país de origen, y el cartero de turno entiende que el default corresponde a una isla de pasado imperial del noroeste europeo. La ocurrencia ayudó a que la logística funcionara sorprendentemente bien. En Londres, el correo se repartía 12 veces al día y plazos de entrega superiores a las 3 horas suscitaban quejas en periódicos. Aunque los precios no eran del agrado de todos, por eso despegó la práctica de escritura cruzada. En un mismo papel se escribía tanto texto horizontal como vertical, y suerte el lector descifrando el pudín verbal. En Asia Occidental, la supremacía británica era solo contendida por Rusia, cuyas pretensiones expansionistas inquietaban a Londres. No fuera a hacer cosa que las movidas del zar escalaran hasta amenazar a India, la joya de la corona. El ajedrez territorial resultante se conoce como el Gran Juego.
el Imperio Británico invadió Afganistán a modo preventivo, aunque con resultados desastrosos. En 1853, el zar Nicolás I exigió que los súbditos ortodoxos del Imperio Otomano quedaran bajo su protección. Los otomanos se rehusaron y las tropas rusas ocuparon Moldavia y Valaquia. En realidad, Nicolás incubaba razones subyacentes más poderosas. El Imperio Otomano venía ya hacía rato en bajada. A británicos y franceses, los grandes rivales rusos, les interesaba conservarlo en razonable buena forma para mantener el equilibrio de poder y esferas de influencia que habían caracterizado Europa desde el fin del traumático Tagadá napoleónico. Otomanos, británicos, franceses y sardos se aliaron para detener a los rusos. Detonó así la Guerra de Crimea, un conflicto inusualmente brutal dentro del muy brutal menú bélico. En invierno, los británicos retuvieron 9.000 abrigos en bodegas mientras sus hombres perecían de frío, consecuencia de la observación estricta de la norma de que a los soldados les correspondía uno cada 3 años. Victoria escribió que quienes regresaban eran la viva imagen de verdaderos guerreros. Todos lucían largas barbas. Pero era porque ayudaba a paliar el frío. En parte por estos veteranos, el vello facial se volvió tan popular en la etapa victoriana del imperio, y para 1860 el bigote devino en obligatorio en el ejército. La orden 1695 del reglamento del rey decretaba que se afeitarán la barbilla y el labio inferior, pero no el superior. Regla que iba a perdurar hasta que la Primera Guerra forzó al reclutamiento de muchachos demasiado jóvenes para honrarla. El vínculo entre bigote y ejército en todo caso precede a Crimea. Por eso los Anish, fieros pacifistas, exhiben barba, pero no bigote. Fue en medio de este gélido conflicto que Florence Nightingale sentó las bases de la enfermería moderna. Quizás les suene más como la Dama de la Lámpara. En realidad, los soldados la apodaron la Dama del Martillo porque la veían abrir cajones de medicinas con ellos, pero a cierto periodista le pareció poco apropiado para una mujer y popularizó el mote que trascendió. Ambos bandos en Crimea recurrieron a los primeros revólveres producidos en masa, obra del gringo Samuel Colt. Aun cuando su patria no estaba involucrada, Colt mostró cuán habilidoso era como mercader. De visita en Constantinopla, le regaló un revólver grabado y con incrustaciones de oro al sultán otomano, Abdülmecid I, de paso informándole que los rusos compraban sus armas a manos llenas. Para no ser menos, el sultán encargó 5.000 unidades. Colt omitió que había usado la misma táctica con los rusos para obtener aquellas órdenes de compra. Murió como uno de los hombres más ricos de su tiempo. El belga Adolf Sax quedó horrorizado con el sitio de Sebastopol y decidió intervenir. Diseñó los planos de un cañón para proyectiles de 9 metros de diámetro y media tonelada, con capacidad para destruir por completo ¿Una ciudad de tamaño medio? Lo llamó Saxo Cañón, porque solía nombrar sus inventos con su apellido como prefijo. Esto incluye los instrumentos musicales saxo tuba, sax horno, saxo tromba y, por supuesto, saxofón. También se dio el tiempo de diseñar un aparato para gimnasia pulmonar y una sala de conciertos con forma de huevo. El saxofón le proveyó fama eterna, como Lisa Simpson atestigua, pero el saxo cañón nunca se construyó. Rusia acabó derrotada en Crimea en 1856 y manchó su rating como candidata a superpotencia. En lugar de crecer a costa del Imperio Otomano, Alejandro II decidió decrecer y vender Alaska a Estados Unidos,
una vastedad boreal que, en caso de otra guerra, sería difícil de defender del Imperio Británico. Aún así, el gran juego en Asia continuó, con ambas potencias anexando tantos territorios terminados en stan como les fuera posible. Stan, del protoindoeuropeo, ste, misma raíz del latín stare, estar, de pie quieto, origen de estar. Hubo que esperar hasta 1878 para la firma del acuerdo que definió la esfera de influencia de cada jugador. Y bueno, Rusia perdió ese conflicto, pero ¿sabe cuál sí ganó? La Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Cuando nos hablan de ella, a los occidentales se nos viene a la cabeza pasajes como el desembarco de Normandía o el Blitz sobre Londres, pero la verdad es que de cada 5 hombres que perdió el eje, 4 los perdió en el frente oriental. Aunque más por la moledora de carne de Stalin que por la tecnología. Al comienzo volaban aviones tan inferiores que recurrían a los Tarán, embestidas en pleno vuelo. 270 se documentaron a lo largo de la guerra. Historia freak de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo importante para que entiendas la historia hecha y derecha, y sobre ese bizcocho estructurante glacea una capa adicional de curiosidades a la vez difíciles de creer y rigurosamente verificadas. En julio en librerías. India también vivió tiempos agitados. En 1845 estalló la primera guerra anglo-sikh por el dominio del Punjab, una región que hoy comparten India y Pakistán. Triunfó la Compañía Británica de las Indias Orientales y el desenlace quedó sellado en el Tratado de Amritsar, que estableció un estado principesco bajo la soberanía del imperio en Jammu y Cachemira. La cláusula 10ª resultaba especialmente bienvenida para el ropero de Victoria, pues señalaba que el gobernante local reconoce la supremacía del gobierno británico y, en señal de tal supremacía, presentará anualmente al gobierno británico un caballo, 12 chales de cabras de raza aprobada, 6 machos y 6 hembras, y 3 pares de chales de cachemira. A lo largo del resto del subcontinente, la subordinación de los intereses locales a las prioridades británicas friccionaba la convivencia y la inserción de misioneros cristianos operaba como una agria cuña en una sociedad altamente religiosa. Tampoco mejoró las relaciones la proscripción del sati, la costumbre de las viudas de demostrar su devoción arrojándose a las piras funerarias de sus maridos. Líderes hindúes conservadores montaron en cólera con la interferencia extranjera en los asuntos de fe, contrario a aquellas promesas formuladas por Jorge III. En todo caso, las normas probaron ser insuficientes para extinguir la tradición y las más devotas continuaron desafiándola incluso en tiempos modernos. Entre 1943 y 1987 hubo al menos 28 casos de sati y se constataron ocurrencias adicionales en 2002, 2006 e incluso en 2008. A mediados de la década de 1850, los europeos introdujeron cartuchos de rifle engrasados con sebo de vacuno, anatema para los hindúes, o con grasa porcina, para fastidio musulmán. Al menos, eso es lo que se rumoreaba. Muchos sospechaban que se trataba de una maquinación para reemplazar gradualmente al hinduismo por el credo cristiano, suspicacia por lo demás alimentada por la ingente actividad misionera. En 1857 el ejército colonial indio se rebeló y sus hombres mataron a los militares coloniales apostados en Delhi. La revolución se esparció en un tris. El imperio la aplastó con brutalidad. Amarraron a los sediciosos a la boca de los cañones para triturarlos uno a uno. Les salió el tiro por la culata a los indios.
los vencedores abolieron lo poco que aún quedaba de la dinastía mogol, cuya autoridad por aquel entonces se limitaba a la ciudad amurallada de Delhi, y el último de sus monarcas fue enviado al exilio en Birmania. Fue el clavo final en el ataúd de la dinastía timúrida, heredera de Genghis Khan, tras medio milenio de éxitos y tribulaciones. Los europeos razonaron que era hora de un nuevo modelo de gobernanza y disolvieron la honorable Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyo ejército privado de 260.000 hombres llegó a más que duplicar al del Estado que servía. La administración pasó directamente a manos de la corona e India se convirtió formalmente en el Raj británico. Tema, por supuesto, del próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Mario Hitchman. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.